El continente americano es generador de ciencia, tecnología, movimientos sociales y productor de insumos que se utilizan en el esquema productivo de todo el mundo. Con todo esto, América es generadora de importantes noticias. Magnética FM y Voz de América presentan Buenos Días América, el informativo más completo y trascendente de este continente. Bienvenidos. Buenos Días América. Good morning, America. Bienvenidos. La Voz de América presenta. Corte Suprema revoca la protección constitucional al aborto en Estados Unidos. Les explicamos las consecuencias de un fallo trascendental. Movilización nacional a favor y en contra de la decisión sobre el aborto. Además, luego de 3 décadas, el Congreso de Estados Unidos aprueba la primera ley sobre porte de armas. Y en Miami se cumple 1 año del trágico derrumbe de un edificio donde murieron 98 personas. Bienvenidos a una nueva actualización de noticias en Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Iniciamos en Washington, donde la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el fallo que establecía el aborto como un derecho constitucional, una decisión histórica y trascendental para otros estados del país. Y para conocer las implicaciones y reacciones de esta decisión, tenemos cobertura en equipo con Jacopo Luzzi y Jaime Moreno. Iniciamos con Jacopo para analizar las implicaciones de esta decisión. Jacopo, ¿cuáles serían las consecuencias de este fallo? Diva, después de esta decisión estamos mirando que ya varios estados progresistas anunciaron acciones para proteger el aborto, mientras en otros 13, los más conservadores, ya automáticamente entraron en acción algunas leyes que prohíben casi totalmente la práctica para las mujeres. En algunos lugares imposible abortar. Frente a esta decisión, los demócratas prometieron leyes para defender el derecho a nivel constitucional, algo difícil de lograr frente a la fuerte resistencia republicana. La Corte Suprema anuló este viernes la decisión Roe versus Wade, eliminando así en Estados Unidos el derecho constitucional al aborto después de casi 50 años, en una decisión que transformará la vida estadounidense, remodelará la política de la nación y conducirá a prohibiciones casi totales del procedimiento en aproximadamente la mitad de los estados. El fallo impensable hace solo unos años fue la culminación de décadas de esfuerzos por parte de los opositores al aborto y fue posible gracias a un sector conservador de la Corte Suprema que ha sido fortalecido con los 3 magistrados designados durante el gobierno de Donald Trump. El Departamento de Justicia y la Casa Blanca prometieron usar su autoridad para proteger el derecho al procedimiento frente a esta decisión que, dijo el presidente Joe Biden, fue la realización de una ideología extrema. La salud y la vida de las mujeres en esta nación ahora están en riesgo. Tan extrema que las mujeres y las niñas se ven obligadas a tener el hijo de su violador. Simplemente me aturde. Tan extremo que los médicos serán criminalizados, cumpliendo con su deber de cuidar. El resultado, un país profundamente dividido en el que el aborto está severamente restringido o prohibido en muchos estados republicanos, pero sigue estando disponible gratuitamente en la mayoría de los estados demócratas. Este fallo es cruel, escandaloso y desgarrador. No se equivoque de nuevo, todo está en la boleta electoral en noviembre. Mientras los republicanos celebraron el fallo, ahora las mujeres en los estados donde será prohibido abortar tendrán que viajar e ir a estados donde se permite tener un aborto. Una posibilidad que no todas las mujeres hoy tienen. Esta decisión pone a la Corte en desacuerdo con la mayoría de los estadounidenses que estaban a favor de preservar Roe, según las encuestas. Y ahora es posible que la Corte, como dijo uno de sus jueces, Clarence Thomas, vaya también a revisar decisiones, Diva, sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo, los anticonceptivos y otros derechos aquí en Estados Unidos.
Gracias a Jacopo Luxi. Y continuamos también con Jaime Moreno, que se encuentra en las inmediaciones de la Corte Suprema en Washington y nos reporta las reacciones inmediatas que ha provocado este fallo sobre el aborto. Jaime, ¿cuál es la situación en estos momentos frente a la Corte Suprema? Hola Diva, la reacción en este momento en la Corte Suprema se han dado durante todo el día. Mujeres que están bastante molestas por esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, pero también hay mujeres que están a favor de la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia. Se han congregado y durante todo el día pues lo que hemos visto es una confrontación verbal, retórica, respecto a los argumentos que tiene cada una de las partes, los unos para oponerse al aborto y otro sector que está a favor de que las mujeres puedan seguir en Estados Unidos teniendo la posibilidad de escoger sobre qué quieren hacer con su maternidad. Algunas de las preocupaciones que nos manifestaron las mujeres que están en contra de esta decisión de la Corte y que llegaron desde muy temprano, las tenemos aquí registradas y las entrevistamos de los dos lados, las que están a favor y las que están en contra. Estamos contentos, es un día hermoso, un día glorioso, muy contentos todos, celebrando. No podemos decir está bien matar bajo esta situación. Nunca está bien matar y eso es lo que el aborto hace, es mata a un ser inocente. Mira, yo creo que de las cosas que más me dan miedo es que esto no pare aquí. Que hoy sea que criminalicen el aborto y mañana quieran ir por el birth control, por los métodos anticonceptivos. Yo creo que la maternidad debería ser algo que las mujeres elijan hacer y no algo que se les imponga. Creo además que si te pones a analizar todos los países que tienen el aborto permitido de una manera legal, generalmente son países de primer mundo que van hacia adelante. Creo que esto demuestra que realmente y tristemente este país en muchas áreas está yendo para atrás. Bueno, lo que dice el presidente Joe Biden es como si el país hubiese retrocedido 150 años. De hecho, hay leyes en algunos estados, sobre todo en los estados del sur, que hace más de 50 años prohibían el aborto y esas leyes nunca fueron desmontadas, pero estaban, digamos, sin ningún efecto por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de reconocer el aborto como un derecho constitucional. Pero ahora simplemente esas leyes, después de más de 50 años, vuelven a quedar en vigencia sin que el Estado, algunos de esos estados, no tengan que hacer absolutamente nada para volver a prohibir el aborto. Es lo que tenías para contarles aquí desde la Corte Suprema de Justicia. Siga usted con más información en Estudio Diva. Gracias a Jaime Moreno y a Jacopo Luxi, en vivo y en directo desde la Corte Suprema en la capital. Y continuamos con más información, con otro tema que también divide a los estadounidenses. Las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos aprobaron una histórica legislación bipartidista que reglamenta la compra de armas en el país apenas un mes después de la masacre en Uvalde, Texas. Jorge Agobián con el reporte. On this vote, the yeas are 234. Es la primera acción significativa del Congreso en 3 décadas sobre el control de armas y una posible salida al estancamiento de larga data debido a diferencias políticas. El líder de los republicanos en el Senado se refirió a la aprobación en esa Cámara. Esta vez fue diferente porque los demócratas finalmente tomaron nuestro camino y aceptaron la realidad de que los estadounidenses no tienen que elegir entre sus derechos constitucionales y comunidades más seguras. Pueden tener ambos. El histórico acuerdo bipartidista destinaría $13,000 millones para endurecer las verificaciones de antecedentes criminales de los compradores de armas, especialmente los jóvenes entre 18 y 21 años. Para la mayoría demócrata en el Senado, la medida no es la cura absoluta para la epidemia de violencia armada en el país, pero la califican como un paso en la dirección correcta. Aprobar este proyecto de ley de seguridad de armas es realmente significativo y salvará vidas. El plan restringe el acceso a armas de fuego a personas con historial de violencia doméstica y crea mecanismos de alerta para deponer armamento a personas consideradas peligrosas. La ley es una respuesta inmediata a la masacre en una escuela secundaria en Texas el mes pasado. En ese sentido, se asignarán cientos de millones de dólares para programas de salud mental y también de seguridad escolar. También para preparar a las comunidades y socorristas para atender situaciones de alto riesgo que involucren armas de fuego. Tras la aprobación de las dos cámaras del Congreso, ahora solo se espera la promulgación del proyecto por parte del presidente Joe Biden, quien ya se mostró a favor de firmarlo. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Por otra parte, Nueva York y otra decena de estados se ven ahora en la necesidad de ajustar su legislación luego de que la Corte Suprema anulara una ley neoyorquina de 1913 que restringía el aporte de armas. Ángela González nos amplía. La Corte Suprema declaró inconstitucional la ley Sullivan, que desde 1913 exigió una justificación de quienes quisieran portar armas de fuego en espacios públicos del estado de Nueva York. La sentencia desarma a la gobernadora demócrata Kathy Hochul en su lucha contra la violencia armada, quien declaró que los estados deberían poder fijar sus leyes de protección contra las armas. Creo que va a ser un periodo interesante de experimentación y esencialmente un juego del gato y el ratón entre gobiernos municipales, a quienes les gustaría restringir el derecho a portar armas, y el lobby de las armas y los conservadores constitucionales, a quienes les gustaría expandir el derecho a portar armas. Habitantes de la Gran Manzana, que han visto un preocupante aumento en la violencia con armas, repudian la decisión, que permitirá que personas con licencia puedan llevar armas cargadas a lugares concurridos como Times Square, teatros y estadios, entre otros. Pues yo pienso que es un retroceso en vista de los acontecimientos y las matanzas sucedidas. Pienso que es digamos, promover el uso de las armas en la calle cuando ya estaba prohibido es un retroceso. Los demandantes que impugnaron esta ley son dos residentes del norte del estado de Nueva York, donde habitan más entusiastas de las armas, en contraste al sentir de una gran mayoría en la ciudad. California, Maryland, Hawái, Massachusetts y Nueva Jersey tienen leyes similares que se verán forzadas a reformar para que no contravengan la Constitución. El estado de Nueva York estudia el fallo en detalle y cómo limitar la clase de armas que puedan ser portadas en público y en lugares concurridos como este, en Times Square. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Y este 24 de junio se cumple un año del desplome de una torre en Miami que sepultó a 98 personas. José Pernalete está en vivo desde el lugar de la conmemoración en la cual participó la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden. José, cuéntanos, a un año después de esta tragedia, ¿qué se sabe sobre las causas del desplome? Diva Lisset, son más las preguntas que las respuestas que han sido presentadas por parte de los organismos que están dedicados, abocados desde el primer momento en determinar las responsabilidades de este colapso estructural que, como bien lo mencionaba, sepultó a 98 personas. Lo cierto es que hay tanto entidades federales que están indagando todavía en la evidencia presente, localizada, trasladada y resguardada bajo custodia en un espacio cercano al Aeropuerto Internacional de Miami, y también hay una comisión especial del condado de Miami-Dade que está trabajando también para establecer presuntas responsabilidades. Hay hipótesis y esto está puesto en nuestro informe. Veamos a continuación. A un año de la tragedia del colapso del edificio de Surfside en Miami, persisten interrogantes sobre la causa del desplome. Allí murieron 98 personas bajo las ruinas del inmueble. Este viernes se llevó a cabo un servicio conmemorativo en honor a las víctimas por el desplome de la Torre Champlain Sur. En este acto estuvo la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, quien extendió un sentido mensaje de apoyo y solidaridad a familiares y amigos de las personas fallecidas. Nosotros estamos con ustedes, hoy y siempre, y también nos reunimos para expresar gratitud con esta comunidad, con los bomberos y rescatistas que trabajaron por recuperar a sus seres queridos. En los alrededores hay monumentos de conmemoración, donde aún muchos se reúnen para expresar respetos y recordar a sus seres queridos. Así nos dijo Beatriz Silva, quien era maestra de uno de los niños fallecidos. Bueno, para nosotros fue muy duro. Sinceramente, para sus amiguitos del aula, para sus maestros en la escuela, para los padres de los niños. Ha sido muy duro y en este año totalmente lo que hemos hecho es apoyar a Raquel, a la mamá de Lorenzo. Actualmente las investigaciones están en desarrollo para determinar las causas del colapso. Las hipótesis incluyen el daño estructural por corrosión, presunta omisión de mantenimiento, impacto en el inmueble por trabajos en proyectos contiguos, entre otros. Momentos se han dado a conocer el resultado de dos litigios. Uno de ellos favorece con millones de dólares tanto a sobrevivientes como a familiares de las víctimas que fallecieron en esta tragedia. Diva.
presidente Volodymyr Zelensky celebró la decisión adoptada por los 27 líderes de la Unión Europea para concederle a Ucrania y Moldavia el estatus de países candidatos a entrar en el club comunitario. Zelensky dijo que la decisión representa un apoyo a la defensa de su país ante la invasión rusa. Los comentarios del líder ucraniano coincidieron el viernes con las órdenes a las tropas ucranianas de abandonar una de las últimas ciudades que controlaban en la provincia de Luhansk, casi completamente en manos de Rusia. Y usted no se mueve porque en Ecuador continúan las protestas y el paro nacional sin que vislumbre una tregua cercana. Todos los detalles en minutos. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Pues vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. La compañía Movistar intervino al menos 1,5 millones de líneas telefónicas en Venezuela por pedido del gobierno nacional, esto de acuerdo con los datos administrados por Telefónica, su casa matriz, lo que representa el 20% de sus clientes. Según el reporte, en el 2021 a Telefónica le pidieron afectar a 27 direcciones de sitios web mediante bloqueos. Y en Ecuador continúa el paro nacional indefinido y se aleja la posibilidad de un acuerdo entre el movimiento indígena y el gobierno de Guillermo Lasso. Desde Quito, Néstor Aguilera nos actualiza. El bloque legislativo de UNES, la organización política del expresidente Rafael Correa, formuló la sorpresiva propuesta de adelantar elecciones, invocando un artículo constitucional que ofrece esa alternativa cuando haya una grave crisis política y conmoción interna. Así lo explicó el ex asambleísta constituyente Virgilio Hernández. Se cumplen las condiciones que están prescritas en la Constitución de la República, una situación en la que el país se enluta con muertos, con heridos, y un gobierno incapaz que no es capaz de dar respuesta al clamor ciudadano. El anuncio de UNES se produjo cuando ocurren violentas protestas en Ecuador. La víspera, el Comando Conjunto denunció el ataque a un convoy militar que intentaba despejar una vía en la entrada norte de Quito. El hecho dejó 17 militares heridos y la destrucción de 5 vehículos. Demuestran la brutalidad con que actuó este personal en contra del personal militar. Porque no estamos hablando de una manifestación pacífica, estamos hablando de hechos de violencia premeditados y coordinados. De forma casi paralela se denunció la muerte de un manifestante en las inmediaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, epicentro de las protestas del movimiento indígena. Que estamos dispuestos a dar hasta nuestra vida
pero las condiciones económicas tienen que cambiarse, compañeras y compañeros. El municipio de Quito ha tenido que redoblar esfuerzos en las últimas horas para despejar decenas de vías afectadas por la violencia de las protestas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. En El Salvador, nueva norma contra el lavado de dinero preocupa a organizaciones de la sociedad civil. En minutos le contamos por qué. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Hay preocupación en El Salvador por una norma para la prevención del lavado de dinero que obliga a organizaciones de la sociedad civil a inscribirse ante la Fiscalía. Claudia Saldaña con el informe. Un nuevo instructivo vinculado a la Ley de Prevención para el Lavado de Dinero y Activos obliga a las ONGs a inscribirse en un registro de la Fiscalía General de la República. En 2014, las organizaciones de la sociedad civil están obligadas a inscribirse y a nombrar un encargado de cumplimiento, pero no teníamos un instructivo que ejecutara esa ley. Según la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, el procedimiento criminaliza a las organizaciones, pues se cambia la forma en la que son consideradas. La ley contra el lavado de dinero nos ponía en una categoría de ser los agentes que debíamos de reportar operaciones sospechosas, pero aquí está implicando que las organizaciones realizamos las operaciones sospechosas que deben de ser reportadas por otra instancia. El Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi recomienda a sus Estados miembros, incluido El Salvador, que evalúe el sector de las organizaciones sociales para identificar riesgos de un posible uso para financiar actividades de terrorismo. El sector no es propenso al financiamiento del terrorismo. Sin embargo, esa es la categoría que le está dando el Estado. Las organizaciones temen que el Estado utilice este mecanismo para cerrar ONGs, tal como se ha hecho en Guatemala y Nicaragua. La amenaza al derecho de libertad de asociación, esto no es propio de democracias, sino es propio de dictaduras. El sitio web de la Fiscalía y el Ministerio de Gobernación mantienen el aviso de la entrada en vigencia del instructivo, pero hasta la fecha no se ha pronunciado sobre la denuncia de las organizaciones. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. ¿Y cómo se vería afectada la economía nicaragüense si Estados Unidos excluye al país centroamericano del Tratado de Libre Comercio conocido como CAFTA? Donaldo Hernández habló con analistas para responder a este interrogante. Economistas coinciden en que la posible salida de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica sería catastrófica.
Las principales razones son que Estados Unidos es su principal socio comercial y la principal fuente de remesas. Del año 2001 al año 2021, las exportaciones nicaragüenses pasaron de menos de $1.000 millones a más de $4.000 millones. Estados Unidos analiza la posibilidad de excluir a Nicaragua del acuerdo comercial vigente desde 2004, en respuesta al ingreso de tropas rusas a Nicaragua. Ellos han decidido respaldar a Rusia, sobre todo a juzgar por las últimas actividades y acercamientos que han tenido, los dos países. La posible exclusión de Nicaragua del acuerdo comercial afectaría severamente a miles de trabajadores. Por ejemplo, solo en la industria textil, Estados Unidos compra más del 90% de la producción, generando más de 75.000 empleos. El exdiputado Eliseo Núñez explica que una ruptura comercial con Estados Unidos a favor de Rusia no tendrá ningún beneficio económico, como ocurre con Cuba. Si no veamos el ejemplo de Cuba, ¿le ayudan a tener una mejor economía? No. ¿Le ayudan a que sus ciudadanos vivan prósperamente? No. Sin embargo, diputados oficialistas defienden la amistad entre Managua y Moscú. Donaldo Hernández, Voz de América. Y en minutos les presentamos a Diana Trujillo, la colombiana que dirigirá vuelos en la NASA. They are scared. Some of them lost their houses during the bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1.000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Diana Trujillo es la única hispana seleccionada por la NASA para integrar el nuevo equipo de directores de vuelo y le contó a Anthony Belchi que coordinará la misión para enviar de nuevo seres humanos a la Luna. Ella es Diana Trujillo y es la única hispana seleccionada por la NASA para integrar el nuevo equipo de directores de vuelo de la Agencia Espacial de Estados Unidos. Su misión será la de controlar las operaciones de la próxima misión que ya preparan para enviar nuevamente humanos a la Luna a través del programa Artemis. Pero vamos a volver a ir a la Luna con la intención de ir a la Luna y después ir a Marte. Así que para mí es un honor tremendo. Solamente en una ocasión el hombre ha pisado la Luna. Fue hace 53 años en la misión Apolo 11 y desde entonces no se ha vuelto a realizar un proyecto de estas características. Aún no hay una fecha de cuándo se realizará ese viaje espacial, pero ya se están realizando los primeros ensayos. Para estar seguros de que todo salga muy bien, el primer paso ya lo hicimos el fin de semana pasado, así que yo estoy súper feliz porque me siento como que empezamos ayer y el fin de semana pasado ya nos dijeron, listo, nos estamos preparando.
Esta colombiana nació hace 38 años en Cali y llegó a Estados Unidos a los 17, sin hablar inglés pero con una maleta cargada de sueños. Su esfuerzo y perseverancia la han llevado a ocupar uno de los puestos de mayor responsabilidad de la NASA y espera que su ejemplo sirva de guía para muchos migrantes hispanos. Nunca se me ocurrió que el servicio hacia los demás fuera un servicio hacia la tierra y cómo íbamos a hacerlo como humanidad. Espero que pues yo pueda seguir haciendo esto, poniendo el nombre en alto de todos los hispanos y que continuemos haciendo exploración en el espacio. Ahora Diana habla inglés perfectamente, aunque confiesa que aún tiene mucho acento, pero eso le sirve también para recordar sus raíces latinas en la NASA. Quizás en la próxima misión a la Luna se acabe hablando español. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Y de esta forma concluimos con esta actualización de noticias en Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Hasta una nueva emisión. Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.